más allá. Empezamos cuando quieras. Gracias. Dale, Pablo, gracias a vos también por tu tiempo y por confiar en mi amistad, digamos, y en esto de poder exponer esta producción. Bueno, Pablo, hago una pequeña introducción. El video anterior hablamos un poco sobre la mentalidad de carencia, la mentalidad de abundancia, la mente pobre, la mente rica, vamos a hablar ahora. Hicimos un poco hincapié en Génesis 3:10, en adelante, donde nos hace un relato puntual en el versículo 10, y él respondió: te vi en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Básicamente acá lo que se activa en Adán y en Eva son dos cuestiones, dos puntos del ser humano, que son el miedo y la vergüenza. Y ese miedo y esa vergüenza ha traspasado, digamos, los límites territoriales, ha traspasado la cultura, ha traspasado el tiempo, ha traspasado las edades, los idiomas, en fin, las religiones. Hoy más que nunca el ser humano es un ser humano que vive con miedo, siempre con un temor al futuro y con vergüenza, y tratando siempre de tapar esa vergüenza, ¿no? Básicamente eso es lo que hablamos en el tema anterior. Pero déjame contarte una historia, Pablo, para poner un poquito en contexto, ¿no? Hace unos años atrás, diría más de 20 años atrás, yo fui una persona muy misionera, salí de golpear puertas, llevé el evangelio, dar estudios bíblicos, pertenecía a la denominación. Bueno, en una oportunidad me topé con un feligrés, un muy buen feligrés testigo de Jehová, como también de otras, pero quiero hacer hincapié en esta historia puntualmente, donde cada vez que lo visitaba, que era todos los sábados, charlaba sobre lo que íbamos a estudiar o íbamos a poner, y me daba su punto de vista. Entonces, en una oportunidad, hablando con el que era pastor en ese momento de la iglesia donde yo asistía, se ofreció a acompañarme a través de estudio. Así que bueno, me acompañó, me pasó a buscar, fuimos juntos, y cuando estábamos en la charla, el testigo de Jehová expone sobre el temario, expone desde el punto de vista religioso, testigo de Jehová, ¿no? A lo cual el pastor de la iglesia le dice: hermanito, a ver, ustedes los testigos de Jehová son muy literalistas. Y el estudio prácticamente concluyó ese día. Ya después de ahí no se pudo avanzar porque estábamos, me incluyo, muy cerrados con nuestra posición. Pero me quiero detener justamente en esto, Pablo, en ser muy literalista, ¿no? Esto de ser muy literalista, aún hoy, en 2024, traspasando fronteras, acá en Argentina, ahí en Perú, en Colombia, donde sea, seguimos siendo literalistas a la hora de interpretar la Biblia, ¿no? No salimos de esa burbuja que las religiones nos han impuesto, y la burbuja más grande es la Iglesia Católica, que de ahí se desprenden todas otras denominaciones, y las otras denominaciones aún siguen siendo más religiosas o siguen siendo más papitas que el Papa, aun cuando hay diferencia de doctrina, ¿no? Y hoy justamente quería salir en cierta manera de esa literalidad, pero también hacer un poco de énfasis justamente en esta literalidad que tiene la Biblia, ¿no? Más que nada el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es tan literal, sino es más parabólico, por así decirlo. Tiene muchas enseñanzas que Jesús nos quiere decir, que se pueden aplicar en todo lo que nosotros nos pueda ayudar, ¿sí? Yo, por esta parte, voy a tratar de llevarlo para el lado de la abundancia, ¿no? De la abundancia, justamente, no solo económica, porque no es el punto, sino de lo espiritual, que tampoco no es el punto, es un 50 y un 50. Y quiero arrancar con este texto
de Génesis 12, donde Abraham le dice, Génesis 12:1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga te maldeciré, y a ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estarán ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzarán. En estos dos textos de Génesis 2 y Génesis 12, literales, en cierta manera, hay un mensaje que acá Dios, no Jehová Dios, el papá de Jesús, le da a Abraham, como también se lo da a Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Deja a papi y a mami, siendo un poco irónico con esto, deja a papá y a mamá y unite a tu mujer. ¿Por qué le da esta orden el Señor? Porque con papi y con mami siempre vamos a tener ese sustento económico, ¿no? Una vez alguien me dijo, yo era muy joven cuando me casé, alguien me dijo, hay que saber diferenciar cuando se le empieza a deber a mamá y a papá. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vos te casás, ya mamá y papá no te pueden dar, como te daban antes. Ahora te pueden prestar y vos tenés que devolver, porque vos ya formaste tu familia. Tu mamá y tu papá, y tus hermanos dejaron de ser tu familia y ahora tu esposa o tu marido pasan a ser tu familia, ¿no? Entonces la invitación que Dios te da, que Jesús te da en Génesis 12, como se le da a Abraham, como se la da a Adán y Eva, es justamente esto, ¿no? Sal de la tierra donde estás, de tu parentela. Cuando dice tierra, sal, no dice puntualmente, no se refiere puntualmente al lugar geográfico. Sal del ámbito en el que vos estás. Sal de la mentalidad en la que vos estás, que con ese ejército de familiares que vos tenés que económicamente están bien, no hace falta que vos avances en estos desafíos de querer crecer. ¿Crecer en qué sentido? Bueno, en el espiritual, por un lado, y en el económico. Que ambos puntos van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Por la sencilla razón de que Dios, Jesús nos está enseñando constantemente que nosotros podamos superarnos como personas, podamos superarnos como individuos, podamos superarnos como hijos de Dios. Y para eso el Señor es como que nos invita a que podamos sortear esos obstáculos, que podamos aprender de esa experiencia, que podamos foguearnos, que podamos estar en el frente de la batalla, que podamos equivocarnos, nos da esa alternativa de equivocarnos con el fin de poder aprender de esas experiencias y acercarnos más al Señor. Por otro lado, estamos en un mundo totalmente materialista, dándole una inclinación media, digamos, avarienta, donde todos los días hay que trabajar, hay que comer, hay que comprar el pan, la leche, el azúcar, los videos, la carne, lo que sea, hay que pagar la luz, los impuestos, el agua, la televisión, el cable, el internet, todo hay que pagarlo y hay que trabajar. Y eso lleva su tiempo, o sea, trabajar, como yo lo expliqué la vez anterior, en un día de 24 horas tenés 8 para dormir, 8 para trabajar, en el caso que trabajes 8 horas, y te quedan 8 horas para vos, que no son 8 horas porque perdés una hora de viaje y de vuelta, dependiendo de la ciudad que vivas. Una siesta, te quedan 3-4 horas, o sea, que de 24 horas, 3-4 horas te quedan para vos. Los otros lo tenés que hacer, estás obligado a hacerlo, dormir estás obligado a hacerlo, trabajar estás obligado a hacerlo. ¿Sí? Nos han enseñado que el dinero es malo, y sí, las drogas también son malas, la carne, comer carne es malo, pasar mucho tiempo en internet es malo, estar ocioso es malo, trabajar mucho también es malo, o sea, si no buscamos el equilibrio justo, se nos complica, ¿no? Entonces, el Señor todo el tiempo nos está invitando a que nosotros podamos prosperar en este mundo abundante, porque Dios es abundancia, es el Shaddai, el Dios más que suficiente. Pensá, Pablo, que los científicos no cristianos, no conocen a Dios ni nada, han sacado estudios y año a año sacan estudios y han llegado a la conclusión que el universo se expande. El universo se agranda un 20% al año. ¿Y cómo llegan a esta deducción? Con estudios que ellos hacen.
que hacen justamente del espacio, ¿no? Que ellos están constantemente investigando, indagando y observando cómo funciona el espacio, ¿no? Entonces Dios es un Dios abundante que nos invita todo el tiempo que nosotros seamos abundantes con el fin de pasar tiempo, generar activos económicos para generar activos espirituales, dedicar tiempo en investigación espiritual para ser buenas personas, para tener una mejor y mayor experiencia desde el punto de vista espiritual, ¿no? En Génesis 12:10, Pablo, te voy a mostrar una mentalidad carente y después te voy a mostrar una mentalidad abundante, ¿no? Hay varias mentalidades carentes que para mí, bueno, esto lo podemos, Génesis 12:10 en adelante podemos tomarlo como algo literal o algo también simbólico, ¿no? Lo voy a leer. En Génesis 12:10 dice, y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaban a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnos y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y allá lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Pablo, acá tenemos una mentalidad 100% carente, 100% pobre, 100% autosuficiente, 100% temeroso y 100% vergonzoso. Hay una actitud muy vergonzosa y avarienta. Te lo pongo en contexto, vamos a traerlo en nuestros días si vos querés. Pero esto pasó allá. Para mí esto es una mentalidad, no es real, no es que algo que sucedió, es una historia de alguien que no puntualmente tiene que ser Abraham o Sara. Había hambre donde ellos vivían, como había hambre, se fueron a un país próspero, donde no había hambre, que económicamente estaba bien, donde la transacción económica del día... Que es un relato que nos quiere dejar una moraleja, una enseñanza. Así es. Bien. Se fueron a un lugar, a una tierra, por así decirlo, donde fluía la economía, donde fluía la transacción, ¿no? Llegaron a Egipto, pero ¿qué pasa? Aparentemente esta mujer, Sara, era hermosa, bella, una mujeraza, por así decirlo. Abraham le dice, di que eres mi hermana porque me van a matar. Ahí tenemos, primero, el primer acto carente es irse a Egipto. Porque si Abraham había salido de la tierra y Dios le dijo, yo te voy a poner en un lugar más alto, esta es la primera mentalidad carente donde, ¿qué hace Abraham? Se va a Egipto. Pero no solo eso, el segundo acto es que no confía en Dios y le dice, di que eres mi hermana, no le dice, di que eres mi esposo. Él no estaba dispuesto a perder la vida por su mujer, pero sí estaba dispuesto ¿a qué? A que su mujer, su esposa, a ver si nos entendemos, su mujer y su esposa sí se acostara con el egipcio, con el faraón, que de hecho pasó eso, y que su mujer, 100% carente también, en ningún momento puso un precio, no, esto es aberrante, ¿cómo vas a hacer que yo soy tu mujer? Accedió a eso. Aparentemente era una costumbre. Que dicho sea de paso, Abraham después le devuelve el gesto a Sara, cuando se acuesta con la sierva. ¿Se entiende? Y era una costumbre que se practicaba porque otras culturas la practicaban. Sí, decime.
no solamente los practicaban, sino que hoy en día hay culturas atrasadas y países atrasados que siguen viendo a la mujer como una propiedad, como un objeto. como un objeto, exactamente. Y también lo Fíjate que es que, interesante de que lo justifican en la Biblia o en la Torah, como quieran decirlo. pero pasamos por alto estos detalles. Los pasamos por alto. Nos dice que está mal ser adúltero, pero aplaudimos el acto de Sara y Abraham. Era algo normal. O el acto de Abraham y la esclava. Sí, no importa, ten relación con la esclava. Y estaba Sara presente. Será algo normal. Digo, ¿cómo es algo normal hoy? Como que como que se ha decodificado, ¿no? Y bueno, no me quiero meter en ese tema de puntualmente juzgar a nadie, porque todos tenemos nuestras cositas guardadas y que estamos trabajando en eso, ¿no? Tampoco lo voy a defender. Pero el detalle acá, Pablo, es que, como bien decíamos, estaba cosificada la mujer. Incluso dice que Faraón le dio bienes a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnos y camellos. Y fíjate acá el gran detalle: Faraón, que debía ser evangelizado por Abraham, porque para eso fue Egipto, ahora es Faraón quien evangeliza a Abraham, porque le dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no dijiste que era tu mujer? No hubiéramos ahorrado este problema. ¿Me explico? Entonces le dice, por favor, vete. Y se lleva todo ese botín. O sea, le pagó, o sea, a la mujer de Abraham la cosificó, no solo Abraham, no solo la mujer, sino también Faraón y todo el egipcio. ¿Cuánto vale estar esta noche con vos? A ver, si voy a hablar bien argentino. ¿Cuánto vale estar esta noche con vos, mami? Y te valen tantos anos, tantos camellos, tantos autos, tantos relojes, tantos aros. O sea, todo oro. Y nos dicen que estas historias se las debemos Una noche. contar. Escucha. Nos dicen que estas historias se las cuentan a los niños y debemos contarse a los niños, pero esto es algo sin filtro, totalmente una depravación de exponer a una mujer un pedazo de carne y enseñarle como que si eso, el buen Abraham, el sabio Abraham, el fiel Abraham. No, o sea, totalmente horrendo. Y yo les recomiendo a los padres que me están escuchando, que se pueden llegar a enojar con lo que estoy diciendo, eso no lo tienes que enseñar a tus hijos. Llegará el momento que tengas que hablar de estas cosas, pero cuando sea más grande, no 7, 8, 9 años. No, pero disfrazan de que hay el fiel Abraham que le permitió Dios de que él jugara a que él le va a entregar la esposa al faraón, pero no va a pasar nada. Sí. Contáselo a los chicos, esa mira me lo conté que tengo 49 años. Yo no me creo, bueno, eso. Literalmente. Un paréntesis, amigo. Claro, Pablo, sí. Un paréntesis. Entonces, claro, Pablito, entonces, siendo irónico, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ahora Abraham se lleva, o sea, después de haber pasado una noche como propuesta indecente que trabaja, bueno, una película Romeo vieja, Santos. tiene más de 3. ¿Quién? El Romeo Santos, la propuesta indecente. Propuesta indecente trabaja era la que era mujer de Bruce Willis. Bueno, no me voy a acordar ahora, una película que le ofrece $1.000.000. Robert Redford trabaja. Robert Redford, que la conoce a la chica. Demi Moore, bien. Le ofrece y ella va, accede. O sea, después que no, y va y le da $1.000.000. Bueno, esto es lo mismo. Ahora lo echa Faraón, se lleva a su mujer como si nada hubiera pasado y se lleva todos esos bienes. Mentalidad totalmente carente. Es como que nos encontremos con Abraham y decir, che, Abraham, ¿cómo hiciste todo esto? No, yo trabajé toda mi vida y mi mujer a la par. Mentalidad bien de pobre. Eso es una mentalidad carente. Decime lo que iba a decir. Una pausa. Sí. Vamos a hacer unos anuncios y vamos a hacer algunas publicidades. Bueno. Muy bien. Primero vamos a empezar con los anuncios. El próximo sábado, Dios mediante, estaremos presentando otra reacción a películas
y voy a estar hablando sobre Maléfica 2, con el título Parábola sobre el amor impacta a todos. Vamos a hablar sobre el final de la película de Maléfica 2, de la cual nos deja una enseñanza muy grande con respecto al perdón y al amor. No se lo pierdan. Y también para final de mes, el domingo 28 de abril, el esperado tema de la serie Estudiemos Juntos 2.0, el tema 9, parte 2. ¿Podemos ver el mensaje de la salvación de todos en el Nuevo Testamento? El Salvador del mundo, parte 2. Me estará acompañando mi esposa, mi flaquita Rosy, mi chiquita, mi esposa, mi amada. Así que no se lo pierdan también. Ya tenemos también programado estos dos programas. El de Maléfico lo vamos a programar en la semana. Y este será al horario, si no me equivoco, de las 11 horas del Perú. Ahora bien, la publicidad. Recuerden que tenemos disponible el curso bíblico Introducción al Génesis en Amazon. Así que pueden ir allí. Aquí debajo de la descripción de este video estará disponible el enlace para que puedan ir a verlo y lo obtengan. Y también puedan compartirlos con su familia. Y ya también le estamos presentando a Alejandro. Se dedica a lo que es el armado de... ¿Puedes comentar un poco de qué te dedicas, Alejandro? Bueno, Pablo, gracias por este espacio. Bueno, yo tengo una consultoría naval y un astillero, puntualmente. La consultoría naval es, nosotros hacemos asesoramiento a lo que son embarcaciones, lo que es la náutica y lo naval. Hacemos la confección de los expedientes, el diseño, el dibujo, la dirección de obra de lo que son embarcaciones y buques. Y además, bueno, todo lo que son embarcaciones menores, generalmente para trabajo. Para la pesca, para traslado de personas, en fin, dragas, areneros, pontones, casitas flotantes, muelles, no solo desde el punto de vista de consultoría, sino también desde la construcción, desde lo que aparece acá hasta que lo materializamos. Así es. Y bueno, yo les voy a dejar aquí en el chat el número de los que están en Argentina, los hermanos que nos vean, amigos que estén en Argentina y que deseen contratar el servicio de lo que hace Alejandro. Les voy a dejar el número de teléfono en el chat, o quizás después Alejandro se contactará con alguna persona que diga un comentario después de la transmisión. Me interesa esto, y yo me comunico con él y ahí hablamos sobre cómo comunicarse con Alejandro. Dicho esto, seguimos con el tema. Bueno, gracias Pablo, gracias por este espacio nuevamente. Obviamente que Dios me ha bendecido enormemente y tengo tiempo. Yo he buscado la forma de poder aprovechar el tiempo para poder investigar esto y poder transmitírselo, que me ha llevado mucho tiempo, muchísimo tiempo me ha llevado a investigar esto para exponérselo y salir de esta situación económica que nos han enseñado que es malo el tema del dinero. Por eso esto que hace Pablo justamente, lo que yo estoy haciendo, es justamente para ayudar a otros, ¿no? A no depender. Volviendo al tema, que no es menor, hay un episodio, Pablo, otra mentalidad carente, te quiero mostrar acá en Génesis capítulo 13, y ya vamos a pasar, porque si no nos va a dar el tiempo, vamos a pasar a la mentalidad 1. Génesis 13:1 dice, y subió pues Abraham de Egipto al Negev, él, su mujer, con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Recordemos cómo obtuvo la platita Abraham, ¿eh? Sí, no fue que salió de la parentela y se llevó todo, ¿no? La platita la sacó de otro rubro, ¿no? Y en el versículo 8 dice, y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. El versículo 9 del 13, no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iría a la derecha, y si vas a la derecha, yo iría a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Bien, acá hay una mentalidad también bien carente que no viene de parte
de Abraham, sino que viene parte de Lot. Abraham lo invita y le dice, elige tú, ¿dónde quieres ir? Así no hay contienda porque hay unos conflictos ahí de que tu animal, mi animal, que esto, que aquello, problemas que siempre hay cuando uno crece económicamente y crece en poder. Entonces Lot, bien carente, elige la tierra que fluía, donde vos tirabas una semilla y crecía, y para ese lado se va, que es para el lado Sodoma y Gomorra, donde Lot también era una persona muy adinerada como lo había sido Abraham. Y Abraham, acá sí ya teniendo una mentalidad de abundancia, poniendo al Shaddai, Dios Todopoderoso, al Dios más que suficiente, lo pone en primer lugar y dice, bueno, yo me voy al otro lado, al desierto, porque no dependía de la tierra, dependía de la confianza de que uno ponía en ese momento, en este caso la confianza en Dios, en el Shaddai, ¿sí? Porque la bendición no estaba sobre la tierra era el medio, lo que proporcionaba que la tierra fuera fructífera era la relación que uno podía llegar a tener en ese tiempo, como ahora, la relación que uno podía llegar a tener con Dios, ¿no? Ahí tenemos la mentalidad de carencia y pasamos automáticamente a la mentalidad de abundancia de Abraham. Que después Abraham otra vez vuelve a caer y otra vez vuelve a subir. Pero déjame mostrarte algo, Pablo. Acá en Juan, acá ya vamos a pasar a la mentalidad de abundancia. Juan, el libro tercero de Juan, el versículo 2 dice, amado, ruego que seas prosperados en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Un versículo también que hemos pasado por alto, donde Juan invita y quien le escribe la carta, y también a nosotros que estamos de este lado, a que prospere nuestra alma, pero que prosperen todas nuestras cosas. Y todas nuestras cosas, ¿a qué se refiere? Que seamos buenos administradores del tiempo, y que seamos buenos administradores en lo económico. No solo en lo económico, sino que dejemos de ser pobres económicamente hablando, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciar en la Biblia, en los evangelios puntualmente, la palabra pobre o humilde no se refiere puntualmente a carente de dinero, sino que se refiere a pobre y humilde de espíritu, que son dos cosas totalmente diferentes. Jesús no era pobre ni humilde económicamente hablando, era pobre y humilde de espíritu. Era una persona pobre de espíritu, pero no carente de espíritu. ¿Se entiende? Era una persona sumisa espiritualmente, que no iba al choque con lo que papá le marcaba para que él avanzara, porque su conexión era muy estrecha. ¿Sí? Bien. En Mateo, capítulo 2, y en Lucas, capítulo 2, dice, en Mateo 2:13 dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma a la niña y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarte. Y se levantaron, tomó de noche al niño y a su madre y la trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló mediante el profeta diciendo, en Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor le aparecía en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a tu madre. Y sigue. A ver, acá un ángel se le presenta, pongo un contexto, se presenta a María y a José y le dice, toma al niño y vete a Egipto porque Herodes va a matar a todos los chicos. Capítulo que hemos pasado por alto también. Es como que venía, no sé, a ver, el carro de fuego de Elías bajó, se subieron ellos tres y se fueron a Egipto. No. José era carpintero, una profesión, podemos decirla humilde, sí, podría ser humilde, o no. Y ellos tuvieron que ir a Egipto. Egipto no era la vuelta. Para ir a Egipto es como que yo, que estoy acá en Argentina, quiero ir a Uruguay. Yo para ir a Uruguay tengo que conseguir combustible para ir, y eso hay que pagarlo, o pagar el pasaje para irme a Uruguay. Pero además de eso, tengo que llevar suficiente dinero para vivir los días o el tiempo necesario para estar en Uruguay. Y a la vuelta, exactamente lo mismo. No era que yo me iba a Uruguay y digo, hola, soy argentino, me déjenme pasar porque Dios me habló. No,
porque tiene que pagar. No es la excepción. Pablo, ahí la imagen número 5 que yo te pasé, si vos la podés exponer, para poner en contexto lo que vengo hablando. La que Muy tiene bien. Vamos a pasar entonces a la imagen número 5. La 5, la otra, sí. La que tiene la otra más, esa, bien. Bueno, ese es un vecino, gracias Pablo, ese es un vecino de mi casa, digamos, ese es su negocio. Ese es el negocio que está en el parque industrial de acá de mi zona. Y este vecino lo conozco de chico, hijo de un médico, jugó conmigo al básquet en su momento, muy humilde, pero no económicamente hablando. Humilde era yo económicamente. Él no era humilde, pero sí muy humilde a la hora del trato. Este chico estudió y se recibió y puso un negocio. Esa es la fachada de su negocio, y este negocio que él hace, lo que él produce con sus empleados, no solo lo produce para la zona donde estamos, para Argentina, sino que exporta a otros países. Y si no estoy equivocado, creo que está exportando para la zona de India. ¿A qué se dedica este muchacho? Este muchacho es carpintero, así como te digo. Ahora, si este muchacho es carpintero, no viene de una genealogía como venía, por ejemplo, José y María, que le enseñaron los israelitas a hacer dinero, ¿por qué este muchacho hizo dinero? ¿Cómo llegó a hacer dinero? Entonces eso que nos han enseñado de que José, María y Jesús eran humildes, se refería al espíritu, no económicamente hablando. ¿Sí? En Lucas capítulo 2 dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciese un censo todo el mundo habitado. Fueron a toda prisa y hallaron a María y Jesús, el niño acostado en un pesebre. Pequeño gran detalle. Ellos se tuvieron que trasladar a Galilea, desde Nazaret, donde estaba por nacer Jesús, se tuvieron que trasladar a Galilea, y fueron posada tras posada, hotel tras hotel, cabaña tras cabaña, buscando un lugar donde poder acobijar a Jesús cuando estaba recién nacido. Obviamente que como había un censo, y era obligación ir al censo, todas las posadas estaban abarrotadas, todos los hoteles estaban abarrotados, y eso había que pagarlo, no era que era gratis. Entonces, en una posada, José, supongo que le habrá dicho, ¿tiene algún lugar? Sí, el pesebre, donde están los animales. Pero como ellos eran humildes de espíritu, no económicamente, porque eran judíos, se quedaron en el pesebre. Porque ¿qué tendría, Pablo? ¿Qué tendría de valor decir Jesús era humilde? Y sí era lo que le tocó. Diferente ser humilde, como este muchacho que se llama Hernán, que era humilde como persona, pero su papá era médico. Y este muchacho no le falta, no tiene problemas económicos, como vos y yo, Pablo, podemos llegar a tener. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que romper con ese aspecto de que tenemos que ser pobres porque eso es religioso. Porque los pobres, económicamente hablando, son los que más gastan. El sistema se armó para que el pobre gaste, para que se haga un círculo y que el pobre siempre sea pobre. O porque tenemos que ser pobres, porque Jesús vino a este mundo y se hizo pobre por nosotros y nos dio el ejemplo del sacrificio, de humillarnos, de sentirnos pecadores. Ahí va. Y todo lo demás, pero todo eso es mito, todo eso es mentira, ¿no? Eso es... Todo eso es mito. Todo eso, Pablo, poneme la imagen de los animales, de las vacas, de las que son Jersey. La imagen número 1. Ahí está, bueno, ahí tenés, por ejemplo, ahí tenés un comedero, digamos, acá también se puede llamar feedlot, que es donde se engordan los animales. Ahí, no sé, a simple vista puede tener 300 animales. Un animal de eso en Argentina vale $1.000. Vivo, ¿no? Un animal vale $1.000. Eso lo pastorean los gauchos.
Los gauchos que ustedes ven de Argentina que andan a caballo, bueno, acá a 20 kilómetros andan los gauchos, andan con un facón y a caballo, y el medio de transporte de ellos es a caballo. Pero estos gauchos no son pobres, ¿eh? Sacá la cuenta, $1.000 cada uno, y tenés a simple vista unos 300 animales, sacá la cuenta cuánto hay de capital ahí. Pero me vendieron a mí que los judíos o los israelitas eran pobres, los pastores eran pobres. Eso es lo que a mí me vendieron. Y estoy hablando de Argentina, que no hay una descendencia directa con los israelitas. ¿Te das cuenta del engaño, Pablo? ¿Cómo nos han metido la mentalidad de carencia? No quiere que nosotros crezcamos, porque se determina el negocio. Pasame cualquiera de las fotos que te mostré, déjame la última, la de la canoa. Ahí tenés, por ejemplo, esos son los animales que van en un barco de hacienda para la isla. Ahí arriba tenés un gaucho. Eso es un gaucho. El medio de transporte de ellos desde la provincia a la isla es por medio del barco. Meten la hacienda, ahí entrarán unos 100 animales tal vez, calculando el barco, para el engorde. Y un viaje de esos, que en una movida decreciente, tenés unos 20 días de viaje, 24 horas. Sacá la cuenta, 10 días de viaje, 24 horas, 100 animales por viaje, sacá la cuenta cuántos animales sean. Y eso es un barco. Y eso es un gaucho, eso es un pastor. Y el dueño del barco, que es el patrón del gaucho, que es pastor de la hacienda, no lo veo que sea pobre. Ese barco, para que vos tengas una idea, vale lo que vale una casa, o 2 casas. ¿Cómo el pastor llega a tener toda esa hacienda? ¿Y cómo llega a tener ese buque? Ese buque se vende, acá en la zona se vende, vos decís, vale tanto, y vienen, te lo ven, lo prueban y te lo compran. Porque no hay mucha hacienda y poco. ¿Y por qué se lo lleva a la isla? Porque es más económico que el animal engorde, y no solo que es más económico, sino que engorda más rápido. La carne tiene otro sabor, por los nutrientes que tiene el pastizal de la isla, ¿sí? Pasame la foto del otro gaucho que está arriba del barco, por favor. Ahí está, ahí tenés un gaucho. Ese es un gaucho más del lado de la ribera del Paraná, pero del lado santafesino por la boina, por cómo está vestido. Hay otros gauchos que tienen como un tipo sombrero, después las alpargatas y demás. Ahí tenés los animales que están yendo para la isla para hacer engordo. Ahí tenés un gaucho pobre, por ejemplo. No, no es pobre. Se visten así, porque así amerita que se visten. Esa es la oficina de ellos. Ese es el uniforme que ellos tienen. Ellos hacen su labor, vuelven a su casa y después andan en autos como andan en cualquiera. El medio de transporte en la isla es el caballo. ¿Por qué es el caballo? Porque el caballo se mete en todos lados. Se mete en el agua, se mete en los arroyos, se mete en el vado, se mete en el barro. Me explico, es un animal muy noble. El caballo es el que atropella, por ejemplo, la vaca cuando la vaca se retoba, cuando el toro se retoba. ¿Sí? Por eso el medio de movilidad dentro de la isla o en la ribera es a caballo. Pero no son pobres, son clase media. Y algunos clase media alta. Y el dueño del barco no es clase media alta, es clase alta. ¿Sí? Vamos a la otra foto, que es la última de la canoa. Ahí tenés, bueno, yo voy adelante, que es una de las lanchas, de las embarcaciones que hago, una embarcación que le vendí a un pescador. Ese pescador la compró al contado de la lancha, como otros pescadores que la compran al contado, y se dedican a la pesca. Y este gaucho, que es de la zona de la ribera del Paraná, pero del lado de la otra provincia, no solo que se dedica a la pesca del pescado, sino también se dedica a la faena del pescado. Lo filetean al pescado, te lo venden como filete, como milanesa de pescado, harina de pescado, grasa de pescado. Pero no solamente, ese que vos ves atrás de la canoa, de la embarcación, tiene un complejo de cabañas. O sea, tiene 3 a 4 casas para alquilar de fin de semana. Y te hace paseo en lancha. Además, no es una persona pobre. Es una persona pobre como persona, pero no económicamente hablando. Es una persona humilde. Pero no anda esa persona cuando va al centro de la ciudad, no va descalzo, no va mendigando, va en su auto o en su camioneta prácticamente del año, 0 kilómetros, como se dice acá.
Ahora, usando este contexto, ¿por qué los pescadores que nos enseñaron el Nuevo Testamento eran pobres? ¿O es lo que nosotros compramos? ¿O es lo que nosotros nos vendieron? Es lo que nosotros nos vendieron. Y lo que nosotros también compramos. Vos pensás que ese es el río Paraná. El río Paraná, en todo su trayecto, hay una diversidad de peces. Diversidad. Y todo el tiempo va proveyendo animales, se van reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y a veces el gobierno saca que pesquen porque hay más cantidad de peces que generen un daño. Hay veces se aplica una veda por la sencilla razón de que el animal tiene que crecer, en el caso de los peces, ¿no? Como también en el caso de la caza. Entonces, ¿qué es lo que voy yo? Que esa mentalidad de carencia lo ha impuesto la religión, no Dios, no Jesús. Jesús siempre fue con una mentalidad de abundancia. Y todas sus parábolas tienen esa inclinación a abundancia, no una inclinación de carencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Lázaro y el rico, que es una parábola donde Lázaro va al cielo y el rico va al infierno. Entonces la religión que ha hecho nos ha enseñado de que el dinero es malo. No, el dinero no es malo, el rico fue malo por cómo administró esos bienes, cómo hizo con esos bienes esa avaricia de tener y no poder explicar a otros cómo hacer el dinero, porque también de eso se trata. No digo de no ayudar, sí, vos podés ayudar, pero eso te lo tiene que dictar tu espíritu. Si tu espíritu no te lo dicta, entonces vos vas a ser una persona valiente. ¿Sí? ¿Cómo estamos con el tiempo, Pablo? Pablito, mirá lo que dice acá Pablo. Dejamos mostrarte una parábola. En Mateo 25, capítulo 25, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó una tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos, ¿no? Entonces, la parábola sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que deja Jesús? Bueno, muchas veces la religión nos ha enseñado que esto tiene que ver con los talentos, con los dones espirituales. Nosotros nos fueron dados dones y que esos dones tienen que ser ejecutados en base y en virtud de la iglesia, no de uno. Esos dones son para la iglesia. Otra falacia, otra gran mentira. Los dones son para que uno experimente y lo aplique para el reino de Dios, pero no para la iglesia. Es poder ayudar al prójimo. Pero a su vez, buscándole una connotación económica y espiritual, si Dios nos da 5 talentos, es porque Él confía que le podemos producir 5 talentos. Económicamente hablando y espiritualmente hablando. Si nos da 2 talentos, es porque confía y sabe que solamente 2 podemos hacer. Que podemos producir 2 más. Ahora, si nos da 1, acá está la mentalidad. Tenemos 2 mentalidades abundantes contra una mentalidad carente. Una mentalidad de pobreza. La mentalidad de que no, yo tuve miedo, fui y lo escondí. Y el Señor cuando regresa, bueno, si vos sabías que yo era un hombre así, ¿por qué no fuiste y dejaste en el banco que te generara intereses? ¿Por qué no aportaste? ¿Me explico? Entonces, es la mentalidad de pobreza. Por eso hoy los pobres siguen siendo pobres. Por su mentalidad. ¿Y por qué los ricos siguen siendo ricos? ¿Por qué los ricos no le dan a los pobres? Es fácil, porque el pobre no se quiere esforzar y el rico sí se esfuerza. Porque está mal aplicado esto de que nos han enseñado también, de que el rico trabaja para el dinero. No, eso es una falacia, es un error. El rico no trabaja para el dinero. El dinero trabaja para el rico. La diferencia está en que el rico no gasta porque ya ha solucionado su problema de miedo y su problema de vergüenza.
El pobre no. Y cuando hablo de pobre, en este caso estoy hablando de pobre económicamente hablando. El pobre que se gasta en un celular que ni siquiera tiene para los datos. Ni siquiera tiene para pagar el abono mensual. Porque aparenta, porque tapa su vergüenza, tapa su miedo con un celular, con un teléfono celular, o con un auto, o con una ropa, o con una remera, un pantalón, una zapatilla, una bicicleta, queriendo llevar un estilo de vida que no puede sostener. Pero sigue siendo pobre, por la sencilla razón de que no trabaja en virtud de que su ingreso le genere activo para trabajar menos y gastar menos, porque los ricos gastan menos. ¿Cómo funcionan los ricos? Los ricos generan activos y ponen a trabajar. Ellos no ahorran, los ricos no ahorran. Los que ahorran son justamente, tristemente, los pobres y apoyan todo su futuro en el ahorro. En cambio, el rico no, el rico se arriesga. A veces gana, a veces pierde. El pobre no se arriesga. ¿Por qué no se arriesga? Porque va a lo seguro. Pero es un ahorro que se desvaloriza, porque no genera más activo, porque sigue trabajando y sigue pagando deudas que a veces no la quiere pagar, porque sigue tapando su vergüenza con dinero, ya sea dinero. Cuando me refiero a dinero, me refiero justamente a tapar su desnudez, su vergüenza, sus complejos, su ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos ofrece todo el tiempo? Justamente esto, de que nosotros podamos sanar esa vergüenza, ese miedo que no nos deja crecer, que estamos con mamá y papá, agreguémosle a la cuenta del banco, agreguémosle mamá y papá, al auto que nosotros tenemos, a la casa. ¿Sí? Eso puede ser mamá y papá. Dejar a mamá y papá. ¿Para qué? Para confiar en Dios, para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos lo que hay que hacer, que económicamente seamos sostenidos por los activos que Dios nos llevó a hacer crecer. ¿Para qué? Para trabajar menos. Pero no porque uno quiera ser vago de no trabajar y vivir una vida de lujo. No, es justamente para tener experiencia, poder aprender de estas experiencias, de frustrarse y de crecer. Porque yo he perdido, te digo la verdad, a mí me han estafado y he perdido plata, he perdido dinero. Pero Dios me lo ha compensado. Esos cursos, que yo les llamo cursos, cuando pierdo, es el curso, el año pasado pagué el curso más caro que pude haber pagado. Un día me estafaron, pero me estafaron con papel, me estafaron. No hay forma de reclamarlo, no hay forma de localizarlo, no están más. Plantan y no están más. Ya lo recuperé. No recuperé, yo recuperé más. ¿Me explico? Pero aprendí. Entonces, esa es la experiencia que Dios nos quiere dar a nosotros. Todo el tiempo que nosotros salgamos de esa mentalidad carente, esa mentalidad del miedo, esa mentalidad de la vergüenza, esa mentalidad de tapar la desnudez y tomar ese valor de con Dios, con Jesús, avanzar para generar esos activos, para pasar más tiempo con Él y menos tiempo en este sistema perverso y corrupto. Muy bien. Vamos a pasar a algunos comentarios que dejó el hermano Ever y después nos dejamos unas palabras finales. Yo creo que ya está todo. Yo creo. Dale. Saludos, hermanos. Interesante diálogo. Lee lo que dice acá. Léelo. Muchos hemos postergado algunos estudios por no transgredir el sábado. Sí, hermano. Tristemente mal aplicado la doctrina del sábado, que ya vamos a tocar más adelante, vamos a tocar el tema del sábado, un tema muy importante y controversial también. ¿Qué le podés decir al hermano como una recomendación? Como una recomendación, que primero tenemos que resetear, al hermano tenemos que resetear un poco la cabeza. Cuesta. A mí este tema me llevó mucho tiempo aprenderlo, mucho tiempo, porque estuve
condicionado, estuve programado para pedir, entre comillas, pedir. Yo no necesito pedirle nada a nadie. Mientras yo tenga salud, Dios me da la inteligencia, me dice, toma este camino, y yo lo tomo, y va contra todos los pronósticos, y funciona, contra todos los pronósticos. Vos prendés la tele, noticiero acá en Argentina, y te dice, esto es lo que no tenés que hacer. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, no, toma el otro camino. Y yo miro la noticia y digo, pero ¿cómo es que toma otro camino? Si es que no, toma el otro camino. Y es el caso. Y funciona. Entonces, hoy estoy escuchando más al Espíritu que a lo que dice mi mente, porque mi mente busca resultados, Pablo. La mente busca resultados. El Espíritu, ¿no? El Espíritu escucha y acciona. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el medio, para que nosotros logremos estas experiencias, es justamente lo económico. Pensá, Pablo, que hay 2.200 textos que hablan de la economía. Habla del dinero, hablan de la abundancia. 2.200, no es poco. ¿Sabe cuántos textos hablan de la salvación? Solamente 200. Solamente 200, el 10%. O sea que Jesús hizo hincapié puntualmente en que nosotros activemos esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios, no, yo no quiero a mi hija pobre. ¿Cómo la voy a maltratar en la pobreza? Que no tenga calzado, que no tenga un estudio, que no tenga un lugar donde dormir, un lugar donde ducharse, un lugar donde comer, que no tenga para comer. Eso no es de Dios. Si yo siendo malo no quiero eso, ¿cuánto el Shaddai, el Dios más que suficiente para con nosotros? ¿Me explico? Entonces, nosotros nos hemos comprado una historia que no es. Y a eso hay que apuntar. Salir de ese letargo, salir de ese nicho, de ese sepulcro que nos han metido. Salir al mundo real y a empezar a invertir en activos, y empezar a cambiar la mentalidad, mutar la mentalidad que es una mentalidad carente. Así es. Para las finales, para la audiencia. No, invitar, Pablo, a que investiguen, que sigan investigando, que Dios está ahí, esperando que nosotros nos comuniquemos. Él nos quiere avivar, nos quiere llevar a que lo conozcamos, pero que lo conozcamos de verdad, no de una forma teórica. No, de la forma teórica ya lo conocemos, tenemos que poner en práctica. Y es justamente esto, ¿no? Que pongamos en práctica, que nos arriesguemos, que salgamos de lo seguro, que salgamos al lado de mamá y papá, entre comillas, o que salgamos de ese trabajo que nosotros tenemos. No estoy diciendo que no que dejen su trabajo, sino simplemente estoy diciendo que nos arriesguemos a creer que Jesús tiene algo más para nosotros, para vivir mejor y que podamos aprender de esas experiencias que Dios todo el tiempo nos quiere llevar. Es simple, tener un hábito, y tener un hábito es una mentalidad de abundancia. Y con respecto a la imagen, para terminar, la puse para que la expliques, cómo la entendés y cuál es el mensaje a transmitir al final. Bueno, mirá, Pablo, la imagen ahí habla por sí sola, ¿no? Vos tenés del lado izquierdo una persona desarreglada, despeinada, sin brillo, en la imagen, oscura, sentado, como esperando, como mendigando, como acá decimos en el léxico, que tengo un conocido amigo que me dice croteando, ahí está croteando, está esperando que le tiren las migajas, que lo saquen, que la responsabilidad es de otro, de que él es víctima del sistema, él es víctima de lo que le han hecho, él es víctima de la sociedad, víctima de sus padres, de sus amigos. Y después tenemos la otra cara, que es un tipo que está mirando al cielo, lo que yo veo, en una posición de descanso, bien vestido, seguramente bien perfumado, arreglado, pensativo, mirando al cielo, como diciendo gracias papá por darme esto. O tal vez no.
o diciendo, bueno, me estoy yendo y estoy viendo para qué lado voy con mi familia. O me voy de vacaciones, o me voy a la playa, o me voy a la montaña, o me voy a la iglesia, o me voy a rescatar a esos perritos o esas personas que están solas. Pero él no se considera víctima, es un emprendedor, es un negociador que busca todo el tiempo buscar para encontrar lo que buscaba y mucho más. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Alejandro, por tu tiempo, por estar acá y por investigar. Ahora quería preguntarte el próximo episodio de esta serie, ¿de qué vas a hablar? Vamos a continuar con este tema, Pablo, y vamos a hablar del sábado. El sábado en la abundancia. El sábado y la abundancia. Así que anoten ahí. Séptimo día. Se van a sorprender, ojo, se van a sorprender. Para los guardadores del sábado y los guardadores del domingo también. El séptimo día y bueno, ahí veremos, después me mandás cómo se va a llamar. El primero. Así que, bueno, te saco un ratito y después seguimos conversando un ratito más, así los despido. Y ahí seguimos. Vale, gracias. Gracias nuevamente por el tiempo y también por excelente presentación y nos dejaste regulando y pensando y sobre todo reflexionando.